bluradio.com. En el megaoperativo en las cárceles de Colombia, en 124 cárceles de Colombia, descubrieron 14 toneladas de droga. Droga quiere decir, Felipe, marihuana. ¿Tonelada? 14 toneladas. Uy, eso me parece... Obviamente Yo no. he pensado kilos. No, padre. Obviamente no un rinconcito, no un cuarto lleno con Sino 14 toda. toneladas, sino en total. Pero es que es mucho. 14 toneladas, esto es marihuana, cocaína, todas las drogas posibles, miles de armas, celulares, SIMs, tarjetas para conectarse a un computador, para llamar, para hacer extorsiones desde las cárceles e inclusive elementos para hacer vudú y brujería. El coronel Daldinel Gutiérrez es el director de prisiones del Instituto Penitenciario en Colombia. Coronel, buenos días. Néstor, buenos días para ti, para toda la mesa de trabajo, los audientes, pero no son toneladas, son kilos, me hace preocupar yo también. Son kilos. Ah, ok. Sí. Mi error entonces. Tiene razón el padre Linero, no son 14 toneladas, sino 14 kilos. Sí, señor, así es. Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Precisamente, sí, una orden del señor presidente de la Ministra de Justicia, donde... Corrijo, sí, señor. No faltaba. Coronel, ¿qué fue lo que encontraron? Estas armas, esta cocaína, el trago que encontraron, el vudú que encontraron, ¿qué le dice todo esto al IMPEC? Bueno, desafortunadamente es algo que viene enquistado hace mucho tiempo, el ingreso de elementos no permitidos, prohibidos, como lo dices, teléfonos, sin car, licor, estupefacientes. Pero ese es el reto y ese es el propósito del gobierno nacional, el presidente, la ministra y el nuestro, precisamente de ir acabando con esas malas prácticas, con esa mala cultura y cada día quitar, incautar, decomisar. Y también aquí otro tema importante es no solamente quitar y que se quede ahí, sino que la idea es articular con la fiscalía, con la policía para investigar precisamente cómo es que ingresa todo eso, cuáles son las redes criminales, cuáles son los que se prestan para la corrupción, internos, funcionarios, visitantes, y poderlos desenmascarar y también ponerlos a buen recaudo de la justicia. Sí, coronel Gutiérrez, dentro de las curiosidades más allá de la droga, de las armas, que es lo común lamentablemente en las cárceles, llama la atención la tienda o el caspete, como le llaman en las cárceles, que se encontraron ustedes en la Modelo. ¿A usted también le sorprendió la tienda, el surtido de esa tienda en la cárcel? Sí, claro que sí, sorprende mucho eso, pero cuando uno vaya al tema de humanización, de humanidad, quisiera uno entender por qué está eso ahí, pero cuando vemos que la comida no entra al tiempo que es decir, que entra a destiempo, entra podrida, no es el gramaje que es, entonces yo es como esa recurrencia. Coronel, pero esos son elementos prohibidos. ¿Cómo llega esa comida? ¿Cómo llegan los chicles? Todo lo que vendían, papitas, que son cosas que no están permitidas dentro de la cárcel. Claro, ese es el tema. Y por eso también se hacen operativos para poder descubrir esas malas prácticas como esas chazas o como esos caspetes que son prohibidos y precisamente ayer cuando se encontró eso en la Modelo se desarmó y claro, ahí es donde decimos cómo entra. Entonces está el tema de la corrupción, está el tema de la permisividad y eso no está permitido. Entonces hay que continuar para evitar que siga esa mala práctica de que vendan de contrabando, pues chicles, pan y demás, como estaba ayer en Modelo. Sí, coronel, hay una parte que es escabrosa, que es complicada, porque además podría tener como objetivo ahuyentar a los guardias, y son los rituales satánicos, la santería, los altares que estaban en algunas de las celdas. ¿Eso exactamente cómo fue? ¿Qué encontraron? Sí, también encontramos eso que no había sido muy común. Hicimos esa toma masiva en todas las cárceles y quizás por eso no se había encontrado antes, porque fue en todas. Y lo que se pudo establecer, lo que escuchó ahí en el momento, es que ese propósito también era para que no hicieran operativos, para que generarle ese miedo a los guardias. Inclusive cuando iban a entrar los perros, sentían como ese ambiente pesado, porque había como unos duendes, unos muñecos que habían construido con lana. Además había oraciones, había nombres de hombres, porque fueron una cárcel de mujeres, y también había un tema ahí, que unos olores fétidos que tenían unos líquidos en unas botellas, pero también dentro de eso, detrás de la pared y en unos bolsos había teléfonos celulares. Entonces era como ese fin de que no hiciéramos los operativos. Sí, coronel, el hecho de que hayan encontrado ustedes celulares, elementos de brujería,
la tienda llena de todas estas cosas prohibidas, la pólvora, la droga, ¿no quiere decir también, por otro lado, que los guardianes del IMPEC dejaron pasar todo esto? Es lo más probable, como lo decía, es un tema cultural, un tema de corrupción enquistado, pero la intención es continuar. Y por eso también ayer el operativo fue con mismos funcionarios del IMPEC. Ayer no participaron otras entidades, sino solamente el IMPEC. Entonces también eso demuestra que hay gente que quiere trabajar, gente que es transparente, que cumple, porque no es fácil articular 120 cimientos donde participaron más o menos 3.700 hombres y mujeres. Entonces esa es la idea, ir generando una cultura de transparencia, de contundencia y de evitar que pasen esas cosas. Sí. ¿Cuántos funcionarios del IMPEC usted tiene investigados o judicializados por la complicidad en estos temas de extorsión y de comunicaciones dentro de las cárceles, coronel? Aproximadamente hay un promedio de 3.800 funcionarios entre el año 2023 y 24, y tenemos algo que es importante que no se hacía en otros tiempos, es 72 procesos con la Fiscalía. Esos procesos, entonces estamos revisando que esos ingresos de teléfonos y elementos prohibidos se convierten en un tipo penal. Entonces no se queda únicamente en lo disciplinario, sino que pasa a lo penal, que es importante, y más o menos el año pasado se capturaron alrededor de 98 funcionarios entre flagrancias y procesos judiciales. Entonces hay que seguir también con esa parte investigativa. Claro, pero ¿cuál es la solución de fondo, coronel? Porque esto realmente viene pasando desde hace mucho tiempo, lamentablemente. Es un asunto que viene incluso seguramente desde la creación desde el IMPEC. ¿Cuáles pueden ser las soluciones? En otros países es mucho más complicado que haya este tipo de permisividad y de ingreso de productos prohibidos a las cárceles. Sí, también en otros países tenemos menos violencia y menos factores que impactan. Todo lo que pasa en la sociedad impacta o se traspola a la cárcel. Entonces, yo creo que la solución es ir articulando esas capacidades de otras instituciones como la Fiscalía, como la Policía, para poder tener esas capturas permanentes. También hay muchos temas de fondo, estructurales del IMPEC, como la incorporación, tener una mejor incorporación para que entren funcionarios con más, sea más rigurosa la incorporación, y a partir de ahí pues genere ese impacto en el transcurso del laboral del IMPEC. Sí, coronel, usted habla de 98 funcionarios del IMPEC que el año pasado fueron capturados por hechos asociados a corrupción o por corrupción. Y quisiera preguntarle a propósito de eso y de la historia alrededor de los elementos prohibidos que entran a la cárcel, si no es viable pensar, por ejemplo, en una estrategia de recompensa por información, es decir, funcionarios del IMPEC que desde las cárceles estén denunciando cuando un compañero se desvíe del camino, cuando un compañero se deje comprar. Eso es muy importante y así como nació también la Operación Dominó, que es una estrategia que se hace en la policía, se hace en fuerzas militares, que era articular, focalizar esfuerzos en un fenómeno. Entonces, eso es lo que estamos buscando, porque el IMPEC no tiene esas capacidades de pagar información, el IMPEC no tiene inteligencia porque la ley no lo permite. Entonces, es ahí donde entra a jugar ese papel importante las otras entidades, como la policía, a través de la DIJÍN, para poder ofrecer esas recompensas. ¿Y no hay cámaras? Pero yo creo que ese es un camino importante. ¿No hay cámaras en las cárceles, coronel? Tenemos cámaras, pero no tenemos el 100% como deberíamos tenerlo, y también es otro camino. La seguridad electrónica es importante. ¿Cómo así que tenemos cámaras pero no el 100%? Bueno, hay unas cámaras que no están funcionando ya porque han sido obsoletas, porque han cumplido su ciclo, y tampoco tenemos cámaras en las celdas como tal por el tema de la intimidad. Las cámaras están ubicadas en los espacios comunes, en los ingresos, en las salidas, en las zonas, como les decía, comunes, pero no en las celdas por el tema de intimidad. Y también hay que reconocer que el IMPEC es una entidad que no tiene los mayores recursos. Y además, pero las cámaras, si no están, entiendo lo de la intimidad, pero estando en los corredores o en unas esquinas estratégicas, ¿no detectan quién les mete los celulares o cómo entran la pólvora o las armas, toda la droga, el trago que están metiendo? En teoría deberían detectarlo. Pero así como mueven droga en las calles, mueven armas en las calles, se han traspolado esas modalidades de ocultamiento también en las cárceles. En Picota por lo menos encontramos la vez pasada una cantidad de licores que ingresaban algunas mujeres a través del método, se lo introducían
en condones y se lograron detectar por la pericia de los funcionarios. Entonces se han trasladado esas modalidades de ocultamiento también en las cárceles que al simple vista no se pueden determinar. Sí. Coronel, ¿por qué no se hacen esta clase de operativos más seguido? Esa es la idea. Hicimos el último operativo que hemos hecho antes de este, lo hicimos con la policía más o menos como el 7 de diciembre, luego hicimos otro como el 16. Hay que seguir y ese es el mensaje para este año del presidente y de la ministra, de que seamos más contundentes y más seguidos. Y más, coronel. Sí, señor. Sí, se me perdió. ¿Más contundentes y más qué? Más contundentes y que sean más seguidos los operativos, más seguidos. Vale. Coronel, una última pregunta. Las cárceles se han convertido en Colombia, desafortunadamente, en el gran lugar desde donde extorsionan a los colombianos. ¿En cuánto debería bajar la extorsión o qué cifras tiene usted alrededor de la extorsión que sale de las cárceles en Colombia? Las cifras fluctúan mucho. El año pasado se hablaba del 42, en un momento se habló del 73, bajó al 42 y siempre está oscilando como en esas dos cifras. La idea es disminuirlo a la menor cifra posible, pero vuelve y juega el tema de la articulación con el Gaula, con la policía y con la fiscalía a través del tema investigativo y de parte nuestra pues mejorar los controles de ingreso a través de la seguridad electrónica de los controles y que también tengamos una guardia que sea más transparente y que no entre en corrupción. Claro, que en las cárceles están los grandes delincuentes de los países, eso es lo que debería hacer, pero que sigan delinquiendo desde las cárceles es lo que pasa en muy pocos países, entre ellos Colombia. Coronel, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, estamos muy atentos, buen día, muchas gracias. Un operativo en ese sentido es el coronel Daniel Gutiérrez, director del IMPEC en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue